En los domingos pasados hemos estado hablando acerca de la misericordia de Dios, del atributo de la misericordia de Dios. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver la cuarta y última parte del atributo de la misericordia de Dios. Y vamos a ver en esta oportunidad la libertad de la misericordia. La libertad de la misericordia. Y quiero comenzar exponiéndoles un acontecimiento verídico que ocurrió en cierto lugar. Mientras impartía clase de Antiguo Testamento, cierto maestro de teología explicó las tareas del curso a sus 250 alumnos desde el primer día de clases. El curso requería 3 reportes que cada alumno debía entregar a su profesor en el último día de septiembre, de octubre y de noviembre. Para entrega del primer reporte, el 95% de los alumnos aproximadamente cumplieron con la entrega, mientras el otro 5% suplicó por una prórroga que, después de una solemne advertencia de su maestro, les fue concedida. Recibieron su prórroga. Para la segunda entrega del reporte, el 80% de los alumnos entregaron el trabajo, mientras los otros 20 clamaron por otra prórroga, la cual también después de las advertencias les fue concedida, pues decían: maestro, es que hemos tenido muchos trabajos, nos dejan muchas tareas y estamos en época de exámenes y no pudimos entregarla. Denos por favor oportunidad, una prórroga más y le entregamos. Y el profesor dijo: bueno, está bien, les voy a dar oportunidad. Para la entrega del último reporte, aproximadamente solo el 65% de los alumnos entregó el reporte. Mientras los demás le pedían al profesor que no se preocupara, ya que le entregarían su reporte cuando lo tuviera. Lo que aconteció fue que ahora un porcentaje muy alto de los alumnos, al haber visto cómo su maestro en las otras 2 oportunidades les había otorgado prórrogas cuando ellos se lo pedían y le suplicaban y le decían: maestro, por favor, denos oportunidad. Y el maestro les había dado más prórrogas. Al final lo que ocurrió es que en vez de ser más dedicados para el próximo trabajo, eran más los que iban faltando a la entrega de su trabajo. Al notar esto, el profesor tomó su listado de calificaciones y comenzó a poner 0 de 1 en 1 a los que no cumplieron. Entonces comenzó diciendo: fulano, ¿trajiste tu reporte? Y el fulano dijo: no, maestro, 0. Mangano, ¿tú trajiste tu reporte? No, maestro, 0. Y así continuó, poniéndole 0 a cada uno. Hasta que los alumnos comenzaron a quejarse y enojados gritaron y dijeron: no es justo. No es justo que nos ponga 0. El profesor miró a los estudiantes inconformes y les preguntó a los más enfurecidos de ellos: ¿piensas tú que esto no es justo? Sí, respondió. Ya veo. Entonces, ¿es justicia lo que quieres? Sí, queremos justicia. Bueno, me parece que tú entregaste tarde tu reporte la última vez también. Si insistes en recibir justicia, entonces la recibirás. No solo te voy a dar 0 por este reporte, sino también 0 por el anterior, porque no lo entregaste a tiempo. Y las reglas fueron claras. El que no me entregue el reporte a tiempo tiene 0.
Los estudiantes se quedaron petrificados mientras el profesor añadió: ¿alguien más quiere justicia? El estudiante en cuestión no tuvo más argumentos y se disculpó con su maestro. Y se mostró feliz y contento de tener un 0 en lugar de 2. Y hermanos, esto es lo que sucede muy comúnmente con el hombre que recibe misericordia una y otra vez. En los domingos pasados estuvimos viendo que todo lo que recibimos es misericordia. Que Dios, cuando nos creó, nos rodeó de bienes, nos rodeó de bien y de felicidad. Y que el hombre, luego que despreció y traicionó a Dios y comenzó a recibir las consecuencias de su pecado, luego de eso Dios tuvo aún misericordia y mitigó incluso las consecuencias del pecado del hombre. Y siguió mostrándole misericordia y mostrándole misericordia. ¿Y qué ha hecho el hombre con la misericordia de Dios? La ha tomado como una obligación. Los estudiantes también habían tomado fácilmente la misericordia como una obligación que hubiera tenido su maestro para con ellos, asumiendo que la merecían. Pero la pregunta es, ¿merecían la misericordia? Hermanos, tenemos una tendencia muy marcada a asumir que es una obligación de toda autoridad mostrar misericordia, y sobre todo cuando se trata de Dios. Sí, hemos estado viendo, hermanos, las maravillas y las delicias de la misericordia de Dios, pero ¿saben una cosa? Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, que esa misericordia de Dios es libre y es soberana. Dios no está obligado en forma alguna, ya lo veíamos también en la ocasión anterior, a mostrar su misericordia para con nosotros. Pero estamos acostumbrados a eso. Y cuando recibimos un regalo con una cierta frecuencia, luego empezamos a sentirlo como un derecho. Haga usted la prueba. Todos los días dele un dulce a su hijo si hace su tarea o si se portó bien o si cumple lo que le mandó. Dele un dulce y un dulce y un dulce. Y no necesita llegar a 10 ocasiones cuando a la 11ª usted no le dé dulce y sabe qué va a hacer el niño. Bueno, ya lo imaginamos. Nos va a exigir el dulce o va a decir, pues entonces no voy a hacer lo que me corresponde. No me quisiste dar dulce. ¿Qué pasó allí? ¿Se fijan cómo tendemos a asumir la misericordia como una obligación? Tendemos a apropiarnos de los regalos de la misericordia de Dios y pensar que Dios está obligado a sostenernos. De hecho, la razón por la que nos molestamos cuando las cosas no van como nosotros queremos es porque pensamos o tenemos la tendencia a asumir de que Dios está obligado a mantenernos esa misericordia. De que Dios esté obligado a mantenernos con ese trabajo, con ese sueldo, con ese nivel de vida, que Dios esté obligado a mantenernos con esa salud y con todas las cosas que disfrutamos. La razón por la que nos incomoda tanto y nos molestamos es porque tendemos a pensar, a acostumbrarnos a eso de pensar que es como una obligación. Pero
¿Saben que la misericordia de Dios es libre y es soberana? Él no tiene la obligación de seguirle sosteniendo la salud a usted hasta el día de hoy. Y que el hecho de que usted tenga salud no es porque se ha cuidado bien, sino porque es misericordia de Dios. Pero es como todas las mañanas. Nos despertamos y ya sabemos que el sol estará allí. Y el día que no lo vemos, nos enojamos porque estábamos planeando tender la ropa. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Me explico? Tendemos pues a asumir que es una obligación de toda autoridad mostrar misericordia y sobre todo cuando se trata de Dios. Y cuando vemos que a otros les son perdonadas ciertas culpas, tendemos a pensar que nosotros entonces también tenemos derecho a hacerlo. Y eso es bien común, desde los niños hasta los adultos. Están los niños en la escuela y le dicen lo mismo al maestro, maestro, pero a fulano sí le dio permiso, pero a fulano sí se la pasó, pero a fulano sí se la recibió. Y eso no solo lo hacen los niños, también lo hacen los adultos cuando el tránsito les para y les dice, pero ¿por qué no lo paró aquel? ¿Sí o no? Y tendemos pues a pensar que tenemos el mismo derecho. Exigimos que se nos trate con la misma misericordia que a otros. Pero algo importante que es necesario que entendamos es que la misericordia de Dios es libre y que no existe ninguna causa en el hombre que la motive, ni mucho menos que la obligue, sino que se manifiesta únicamente por el libre beneplácito de Dios. No, Dios no está obligado a tener misericordia de nosotros, a mostrar misericordia con nosotros. No es su obligación. Y ni siquiera hay en nosotros nada que pudiera motivarlo a mostrar su misericordia. Dios es libre de mostrar su misericordia y otorgarla cuando Él quiera, a quien Él quiera y de la manera que Él quiera. Así que, hermanos, como decíamos el domingo pasado, vivimos solo de misericordia. Veamos esta libertad de Dios, de la misericordia de Dios expresada en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 9, en el versículo 15. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 9 y en el versículo 15 nuestro Señor de manera soberana y autoritativa nos dice que con su misericordia. Dice el verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Como vimos el domingo pasado, Dios, cuando creó al hombre, lo rodeó de todo bien y de todo género de felicidad. No teniendo obligación de hacerlo, lo creó para ser feliz, para que gozara de todo el bien que Él había diseñado para él. Pero el hombre se rebeló contra Dios y, en traición cósmica, decidió creer y obedecer al diablo en vez de a Dios. Y a partir de allí, como veíamos, todo fue gracia sobre gracia. Pues, si Dios hiciera justicia con nosotros, no estaríamos aquí. Cuando vimos el atributo de la justicia, ¿se acuerdan? Veíamos que Dios en su misericordia
actúa que su justicia se ejecute conforme a sus propósitos y cuando Él quiere. Pero si veíamos que si Dios ejerciera justicia inmediata, si en el momento que nosotros pecáramos contra Dios, Él inmediatamente nos castigara, no habría más hombres sobre la tierra. Pero Dios manifiesta su misericordia. Así declara entonces nuestro texto que Dios no está en deuda con nadie. ¿Se fijan? A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que me compadezca. El Señor establece y dice, yo no tengo ninguna deuda con nadie. Todos, dice también la Escritura en otro lugar, todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos han perdido todo derecho delante de Dios. Le han traicionado y se han convertido en sus enemigos. Y lo único que deben esperar de Dios es justicia. Y así el Señor dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Me explico? Porque no se trata de que, como ya veíamos, la misericordia sea una correspondencia, porque veíamos la ocasión anterior que si entonces la misericordia se merece, entonces ya no es misericordia, sino es un salario, es un pago. Si yo tengo que pagarle a alguien con eso, entonces ya no es misericordia, sino sería justicia. Y ya que Dios ha hecho todo el bien posible en pro del hombre, y aún a pesar de su rebeldía y de su traición, toda buena dádiva de su parte, de parte de Dios, sigue manifestándose en el hombre. Todo esto es misericordia libre y soberana. Misericordia por sí misma decíamos que es libre porque no es posible que podamos merecerla. Y por definición, la misericordia no se puede merecer. La misericordia no se puede merecer. Si se merece, entonces ya no es misericordia, sino es una deuda. Si la misericordia se merece, entonces ya no es una misericordia, sino es una deuda, es un salario, es una obra que amerita un pago. Y eso se llama justicia, no misericordia. Debemos tener cuidado entonces de no confundir la justicia con la misericordia, como hicieron aquellos estudiantes que clamaron por justicia, porque el hacerlo nos puede traer graves consecuencias. ¿Cuántas veces muchos de nosotros nos encontramos ante situaciones difíciles y decimos, qué injusto es esto? Me corrieron de mi trabajo, qué injusto es esto. Oh sí, ¿cuántas veces tú fuiste injusto con tus patrones, robándoles tiempo o no trabajando con todo el entusiasmo y con todo el empeño que debiste? Tendemos, hermanos, a pedir muchas veces justicia y no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque no merecemos la misericordia. Nos puede pasar lo que a los estudiantes. Ah, ¿quieres justicia? Bueno, no solo tienes 0 aquí, sino también en el anterior. Eso es justicia.
Adicionalmente, esperar un beneficio derivado de nuestro propio bien, o sea, buscar justicia, es un derecho al que renunciamos desde nuestro primer pecado. Esperar un beneficio de nuestro propio bien, de nuestra propia justicia. Es que yo lo hice todo bien. Es que yo no hice nada mal para esto. Desde nuestro primer pecado, hermanos, hemos renunciado a todo derecho de reclamación de justicia o de retribución de lo bueno que hayamos hecho. Dios no nos debe nada más que un justo castigo por nuestro pecado. Probablemente la razón principal por la que el hombre tiende a demandar la misericordia de Dios es, bueno, tal vez en primer lugar porque olvida y minimiza sus propios pecados. Olvida y minimiza esos pecados que le hacen merecedor únicamente de la justicia de Dios, del castigo de Dios. Y en segundo lugar, porque piensa que la misericordia de Dios es un derecho por encima de la justicia. Porque piensa que Dios tiene que mostrarse misericordioso antes que justo. Y eso no es así. Lo que sí es injusticia, y es una gran injusticia, es minimizar nuestros pecados. Eso sí es una gran injusticia. Haber pecado y haber hecho tanto mal y decir, pues, hay unos cuantos pecadillos que he cometido. ¿No dicen así los que no conocen al Señor cuando uno trata de hablarles del Evangelio, de mostrarles su condición? Oiga, pero mire, la Escritura dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dicen las personas? Bueno, pues sí, la verdad es que pues, todos somos pecadores, pero pues no, pues uno le echa ganas, no, no es para tanto, ¿sí o no? Vayan y pregúntenle al Chapo cuán malo cree él que es. ¿Y saben qué les va a decir? Hasta les va a decir, están siendo injustos conmigo, miren cómo me tratan y cómo me tienen aquí encerrado. No me dejan salir al patio todo el día, solamente en este horario y no puedo recibir visitas más que tantas veces al mes o al año. ¿Y saben qué les va a decir? Más bien estoy recibiendo injusticia aquí. ¿Qué es lo que pasó allí? Oh, se le olvidó todo lo malo que hizo. Se le olvidó toda la maldad que cometió y todo el daño que ocasionó. ¿O lo hizo así de chiquito? Pues sí, yo maté como a 20, pero pues no es para que me tengan aquí encerrado y no me dejen salir al patio. Se fijan cómo se trastorna el concepto de la justicia. Cuán grande injusticia es minimizar nuestros pecados para ensoberbecernos entonces contra Dios, exigiéndole beneficios y pretendiendo que es justicia. No es justicia. Y si tenemos algo es únicamente misericordia. Y en el momento en el que Dios quiera, se lo puede llevar y nos lo puede quitar. Y está siendo injusto en ninguna manera. Por eso dice el himno tan famoso, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de vez en cuando. ¿Se acuerdan? ¿Por qué los creyentes
no se apartan de Dios, no niegan a Dios, no se van de la iglesia, no dejan a Dios cuando pierden sus bienes, o incluso su libertad. Porque confían en la misericordia de Dios, en la soberanía de Dios, en la sabiduría de Dios, porque hay un contentamiento en Cristo y porque saben que todo eso solo es misericordia. Es una misericordia que Dios nos ha concedido hasta hoy y que no tiene la obligación de sostenerla para el día de mañana. Miremos la vileza de la conducta humana minimizando su propio pecado y exaltándose en esa supuesta dignidad para exigir entonces bendiciones por encima de la justicia. Ya no se diga de aquellos lugares en donde le están exigiendo a Dios que los bendiga, que los prospere, que les devuelva 100 veces lo que dieron. Sino cuando todos los días el hombre minimiza su maldad, su pecado, y se exalta a sí mismo para exigir bendiciones de Dios encima de la justicia. Tal conducta, aunada a la ignorancia de las Escrituras, ha llevado a muchos a pensar, por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran distintos, dicen ellos. O que hubo un cambio de conducta o de actitud entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque se ponen a leer y ven a un Dios, según ellos, que es medio cruel en el Antiguo Testamento y dicen ahora, no, ahora el Dios en el Nuevo Testamento es todo amor. Bueno, no es Dios inmutable, ya lo hemos visto. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que a causa de los últimos tiempos ha querido prolongar su misericordia en paciencia antes de manifestar su juicio sobre toda la humanidad. Por ejemplo, en el contexto del texto al que hace referencia el apóstol Pablo, cuando nos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Cuándo le dijo Dios eso a Moisés? Bueno, se lo dijo ahí en Éxodo capítulo 33, del versículo 19. Y en todo el contexto de esta porción de Éxodo 33, los levitas, hermanos, se acaban de consagrar a Dios luego del vergonzoso suceso del becerro de oro. ¿Se acuerdan? La nación ha salido de Egipto, ha cruzado el Mar Rojo, han visto la mano de Dios, la gloria de Dios, han recibido agua para beber. Todos los días les cae maná del cielo y luego, después de todo, Moisés sube al monte, está allá un buen tiempo y ellos dicen, hagámonos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó, ya no sabemos ni qué le pasó. ¿Y qué hicieron? Aarón tomó oro e hizo un becerro de oro. Hermanos, ¿cuánto tiempo toma hacer un becerro de oro? Un becerro de oro, lo suficientemente grande para que lo vean miles de personas. ¿Cuánto tiempo habrá tomado hacer eso? Y Moisés estuvo 30 días allá, 40 días allá.
O sea que, ¿al cuánto tiempo se desesperaron y dijeron, ya, ya no va a volver? Pues ustedes saben, me cuentan. Pero hermanos, luego que acontece todo esto, acontece el suceso que ustedes conocen, que vuelve Moisés con las tablas, las quiebra, y luego de que reprende a todo el pueblo está en un alarido y en una fiesta idolátrica. Están en una tremenda, tremenda fiesta idolátrica, al estilo de los peores paganos. Entonces, Moisés les dice al pueblo, ¿quién está por el Señor? Dice la escritura que los levitas dan un paso al frente. ¿Y qué les dice Moisés? Agarren sus incensarios y vayan por todo el campamento incensando. Les dice. Y se tome cada uno su espada y mate a todos los que encuentren todavía. Y así lo hacen. Agarran su espada y van, y dice la escritura que matan como 3,000. Y luego, cuando terminan de hacer esto, Moisés les dice, hoy os habéis consagrado al Señor. Y saben que por eso es que el Señor toma a la tribu de Leví como su tribu, como los hombres de los que él se iba a valer para su servicio. Qué cosa más interesante, ¿no les parece, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos dieron un paso al frente y se ajusticiaron como a 3,000. ¡Qué salvajismo!, alguien dirá. ¡Qué injusticia!, alguien dirá. Pero se nos olvida que la paga del pecado es muerte. Se nos olvida que no estamos tratando también con otro semejante a nosotros, sino que estamos tratando con el ser más infinitamente majestuoso, digno, bueno y santo que podamos imaginar. De tal manera que, como ya se ha dicho en otras oportunidades, hermanos, el pecado que yo cometo contra mi semejante es un pecado y es condenable. Pero el pecado también tiene agravantes. Y uno de esos agravantes es contra quien es cometido. El pecado que se comete contra una autoridad, contra alguien digno, es mayor. Y así pues, la nación había traicionado abierta y rampantemente al Señor. Habían despreciado todas sus bondades y todo lo que él había hecho, hermanos, por esa nación. Y después de que lo sacó, después de tantas cosas, todavía fueron y se hicieron un becerro y empezaron a hacer un culto idolátrico hasta el grado de lo que llaman orgías allí delante del becerro. Cuando leemos tan grandes misericordias y portentosas proezas con las que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y las bondades recibidas en el desierto a ese pueblo ingrato, desobediente, rebelde, idólatra, adúltero, incrédulo e impío, tenemos que caer a la conclusión de que Dios ha escogido soberanamente mostrar su misericordia o no mostrarla, sino mostrar su justicia. Y es exactamente luego de toda esta mortandad y de que
Moisés quema el becerro, lo vuelve a quemar, lo echa en el agua y se los da a beber a todos. Y luego entra al tabernáculo y cada uno está a la puerta de su tienda para ver qué Dios decidirá, para ver si Dios destruirá ya por completo a este pueblo, pues Dios, recuerden que le dice a Moisés, hazte a un lado porque los voy a destruir a todos. Y Moisés dice, no, Señor, no, ráeme de tu libro. Entonces, bueno, eh, está cada uno en su tienda esperando qué ha decidido Dios, y el Señor es cuando habla con Moisés en el capítulo 33 y le dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí me explico? O sea, la nación le acaba de traicionar tremendamente, hermanos. Y Dios dice, yo soy libre de mostrar misericordia a quien yo quiera. Nadie la merece. Nadie merece vivir. Yo soy libre, dice el Señor, de mostrar misericordia con quien yo quiera. ¿No había Dios sacado a este pueblo de la esclavitud de Egipto? De la esclavitud, hermanos. Nosotros no tenemos idea de qué es eso. No tenemos idea. Tal vez en la mente medio nos han dicho cómo es ser un esclavo y qué era no tener ningún derecho. Pero, hermanos, si nosotros nos quejamos cuando nos pisotean algunos de nuestros derechos, no tenemos ni idea de lo que es ser un esclavo y no tener ni un solo derecho. No sabemos, no tenemos ni la más remota idea de lo que se siente eso. El Señor saca a ese pueblo de la esclavitud, de una condición terriblemente injusta e infrahumana, si lo quieren llamar así, porque los egipcios los trataban terriblemente. Y encima les había hecho salir con grandes riquezas, dice la Escritura. Luego mostró su mano de poder en las plagas de Egipto. Ellos vieron el poder de Dios. Luego mostró su mano en el Mar Rojo, les dio agua de la roca y les dio maná. Y estos agarraron sus zarcillos y sus pulseras y se hicieron un becerro de oro y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sí me explico la situación? Y es ahí entonces cuando el Señor dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Tenemos que tener conciencia de que todos nosotros estamos en esa condición. Pensamos que estamos del otro lado, que tenemos derecho a esperar de Dios bondad y justicia o beneficios. Pero más bien estamos como esa nación. En el versículo 8 de este mismo capítulo, del de la referencia, nos enseña que Dios ya les había dado mandamiento sobre estas cosas y ellos se rebelaron y dijeron no queremos nada con ese Dios. Y hermanos, todo pecado es una traición cósmica contra Dios. Todo pecado es una abierta rebelión contra Dios. El Dios al que le debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Así que después de todo el bien que Dios hizo a este pueblo y después de concederles el privilegio de ser su Dios, este pueblo se rebeló contra Dios adulterando con un objeto y atribuyéndole al objeto los favores de Dios. Como ya hemos dicho, la idolatría está en todas partes. No necesita tener usted una virgencita en su casa para ser idólatra, sino que aún hasta las redes
Hasta las redes, nos dice el profeta, también se idolatran. Aquellos pueblos que dice que le ofrecían incienso a sus redes, diciendo, gracias, redes, porque por ustedes podemos tener grandes pescas y tenemos bendición. Oh, qué buenas redes son estas. Y no hace lo mismo el que piensa que todo lo que tiene es por su gran trabajo, por su buen trabajo que tiene, por la profesión que adquirió, porque le ha echado ganas, porque ha sido buen trabajador. Está ofreciéndole incienso y saumerio a sus redes. Es la misma idolatría. Así pues, todo lo que este pueblo merecía era justamente la muerte. Pero Dios tuvo gran misericordia de ellos y en ese caso solo murieron los que aún después de ver la reacción de Moisés no les importó y continuaron con sus aberrantes danzas idolátricas por todo el campamento, llenando así la medida de sus pecados. ¿Cuántos murieron? 3,000. ¿De cuántos? De cientos de miles. Llega Moisés, quebra las tablas y todos se dan cuenta, ya llegó Moisés y algunos han de haber corrido despavoridos a esconderse en sus tiendas, pero otros no les importó y siguieron desnudos corriendo por todos lados, bailando y haciendo sus espectáculos. Y es cuando Moisés dice, ¿quién está por el Señor? Y los levitas dan el paso. Y es pues precisamente allí donde Dios dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia, porque yo no le debo nada a nadie, dice el Señor. Qué lamentable es que nos acostumbramos a que Dios sea misericordioso. Y una vez que nos acostumbramos a la misericordia de Dios, el próximo paso es fácil. La demandamos, la exigimos, como aquellos estudiantes, y nos sentimos ofendidos si no la tenemos. Y le reclamamos a Dios cuando no nos responde y no nos da lo que queremos o pensamos que necesitamos. Y hacemos como esos estudiantes. Olvidamos rápidamente nuestro pecado, con nuestro pecado y nuestra traición. Cada vez que lo hacemos, estamos ofendiendo a Dios y estamos renunciando a todo bien que pudiéramos tener. Dios nos dio, hermanos, el más elevado privilegio de toda la creación, y esto es llevar su imagen en nosotros. Y cuando nosotros pecamos, nosotros somos falsos testigos de Dios. Esa es una de las implicaciones de haber sido creados a la imagen de Dios. Dios no le dio su imagen a ninguno de los animales, ni a ninguno de los otros seres en la tierra, solamente al hombre. Y cuando el hombre peca, es un falso testigo de Dios y dice al resto de la creación, así es Dios, así como me ven a mí, así es Dios. El hombre está diciendo, así es como Dios se comporta. El hombre, al ser imagen de Dios y pecar contra Dios, él está diciéndole al resto de la creación, véanme a mí y verán el carácter de Dios. ¿Me explico? Le decimos a toda la creación que no tuvo el mismo privilegio, que Dios es codicioso
le estamos diciendo a toda la creación que Dios sea cruel o amargado u homicida o ladrón o mentiroso o cualquiera de las cosas que nosotros hacemos. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que a Dios no le importa nuestro pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que Dios le da igual si pecamos o no pecamos. Y la necedad suprema es cuando pensamos que a pesar de nuestra rebelión, saldremos bien librados. Así que, amigo, Dios no te debe ninguna misericordia, sino más bien un justo castigo por tus pecados. Dios no te debe nada. Tú le has traicionado una y otra vez y te has rebelado una y otra vez contra Él. Y has hecho como ese Mesías, que después de recibir y ser rodeado de tantos bienes, has seguido traicionando a Dios. Dios no te debe nada. Deberías dejar de pensar que te mereces el cielo y la salvación. No, Dios no te debe nada. No has hecho nada que merezca admiración. La Escritura misma dice que todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Así que no tienes nada que te sirva, no tienes nada que presentarle, no tienes nada que darle, no tienes nada que valga, nada que pueda valer. Estás solo, estás perdido. Si hoy te presentas así delante de Dios, estás perdido. Pero ahora Dios te ofrece misericordia gratuita en Cristo el Salvador. Te ofrece perdonar tu pecado, perdonar tu inmundicia, limpiarte de tu maldad si vienes a Cristo en arrepentimiento. Cristo ahora se ha manifestado para salvar. Como Salvador, pero cuando el tiempo se acabe, Él será el juez. Delante de Él tendrás que dar cuenta de todas las cosas que has hecho. Y como alguien decía, al final te vas a presentar delante de Él con tus pecados, con todos tus pecados. Ya sea para que te los perdone o para que te condene por ellos. ¿Qué prefieres? ¿No prefieres ir ahora, presentarte delante de Él con tus pecados para que te los perdone? Porque vendrá el día en el que te presentarás, sí, delante de Él, en el día del juicio, pero para que te condene por ellos. Ve a Cristo ahora. Ve a Cristo para obtener misericordia de Dios. Esa libre misericordia que Dios manifiesta en Cristo. Y si vas a Él, no te rechazará. Si vas a Él y le pides perdón y misericordia, Él no te rechazará. Pues Él mismo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dijo nuestro Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Ve pues a Cristo y Él tendrá misericordia de ti. Oremos.